Bienvenidos a esta clase de resiliencia para docentes. Es un gusto enorme compartir con ustedes un tema tan apasionante. Mi nombre es Antonio Arellano Ramos. Les comparto que estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación y soy egresado de la maestría en Ciencias de la Educación Familiar que imparte Enlace Occidente. También estoy ahorita ya en proceso de titulación del doctorado en Ciencias de la Educación Familiar. Este tema de resiliencia lo he estado tratando durante varios años. Fue mi tema de la maestría y ahora el tema del doctorado, así es que es un tema que en verdad me apasiona. Así es que lo que les voy a compartir el día de hoy, pues son 5 puntos que me interesa irlos abordando poco a poco, tratando de ser lo más claro posible. Los 5 puntos serán, en un primer momento, el contexto que estamos viviendo, este contexto actual con las peculiaridades que nos presenta. Un segundo momento nos vamos a adentrar al concepto de resiliencia, para después, en un tercer punto, hablar de cuáles son aquellos factores que influyen para que una persona sea o no resiliente. También voy a brindarte ciertas estrategias que, aunque serán mínimas, ya cuando te acerques a Enlace y vengas a cruzar este tema de resiliencia, ya se abordará a mayor profundidad, pero hoy te voy a presentar 2 estrategias. Y por último haremos el cierre de este tema. Entonces, pues adentrémonos. Este primer punto lo he llamado así tal cual, contexto actual, porque tiene ciertas características que nos está tocando vivir, que considero son únicas, que tienen sus aspectos tanto positivos como de reto o de crisis, y es un buen momento para preguntarnos como docentes cómo nos encontramos. Este tema de resiliencia, aunque está enfocado tal cual como docente, me interesa mucho que te ubiques primero como persona. Es decir, sí en el rol que desempeñas como docente, pero en aquel cuidado que tienes de ti misma, de ti mismo. Por eso en este primer momento es cuestiónate, así en un momento, ¿cómo te encuentras? ¿Qué te dice tu mismo cuerpo? ¿Cómo te encuentras corporalmente en este contexto que estamos viviendo? ¿Qué te dice o qué te denuncia tu cuerpo por falta de cuidado que estemos teniendo? ¿Cómo se encuentra tu mente? ¿Cuáles serán aquellos pensamientos recurrentes que has tenido últimamente? Quizá por preocupaciones, quizá por temas no atendidos de manera correcta o temas que te causan agobio. Y también pregúntate cómo está tu corazón, cómo te encuentras emocionalmente, cómo están tus sentimientos en este contexto con las características que tiene, cómo se mueven esas emociones, esos sentimientos. Y también es importante cuestionarte acerca de lo más profundo de tu persona, el sentido de tu propia vida, cómo está en estos momentos. Porque todo esto, estas pequeñas preguntas de reflexión, nos enmarcan en el tema de la resiliencia. Entonces, es importante identificar de este contexto que estamos viviendo, qué detona en ti, qué se mueve en ti, cuáles son aquellos aspectos que te desequilibran, aquellos aspectos que causan cierto descontrol en tu persona. Y una siguiente pregunta es, ¿y qué hago ante eso que me desequilibra? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Qué caminos y qué recursos descubro en mí para hacer frente, para afrontar las situaciones críticas que se me presentan? Aquí es donde toma relevancia el tema de la resiliencia. Entonces, es cierto que nuestro contexto, que las circunstancias que estamos viviendo nos desequilibran, causan cierto descontrol en nuestra persona, pero también es un aviso muy fuerte para identificar cómo nos encontramos en estos aspectos, en estos ámbitos que te mencionaba ahorita. Adentrémonos entonces a nuestro segundo punto. Abordemos el tema de la resiliencia. ¿Qué tanto has escuchado tú sobre este tema? Si sabes de dónde se origina, de dónde se toma. En breves palabras te lo voy a explicar. Este tema de la resiliencia empezó en el ámbito de la física, de la metalurgia, de todo esto, donde se descubrió que hay cierto tipo de materiales que cuando son sometidos bajo cierta presión
llegan a perder su forma original, pero cuando estos materiales se les quita esta presión que los tenía sometidos, estos materiales recobran su forma original. Te voy a presentar algunos ejemplos de ellos. El más común es este que ves aquí. El más común es una esponja, que si tú sometes a cierto grado de presión, te vas a dar cuenta que en apariencia se destruye, desaparece, pierde su forma, pierde su figura. Sin embargo, cuando tú quitas la presión que estaba sometiendo sobre este material, esta figura vuelve a retomar su forma. Puede ser que queden algunas marcas, que quede algo por ahí que señala la presión a que fue sometido. Sin embargo, sí se puede recuperar. Otro de los materiales que se utilizan mucho para explicar la resiliencia son las ligas, son las bandas de resistencia, por ejemplo, que tienen esta capacidad, esta elasticidad, que tú las puedes estirar y sin embargo cuando terminas de ejercer esta fuerza, regresa de nuevo al lugar donde se encontraba, a la forma que tenía. Y así podemos decir un sinfín de materiales. Entonces, cuando se descubre que existen materiales que tienen esta capacidad de regresar a su forma original, aún habiendo sido sometidos a una presión extrema, se empezó a cuestionar, oye, ¿y esta capacidad que tienen estos materiales, será que las personas también lo tenemos? Y es así como se trae este tema al ámbito de la persona humana. Y se descubrió que cuando somos sometidos a ciertos eventos críticos, eventos que nos descontrolan, eventos de los cuales nos sentimos en una situación crítica, en el momento en que lo vivimos puede ser que nos sintamos exactamente igual, que nos sintamos presionados u oprimidos, pero una vez que va pasando ese evento, descubrimos que por más que hayamos sido sometidos o presionados, podemos reconstruirnos como personas. Y esta capacidad, cuando somos conscientes de ella, nos damos cuenta que podemos seguir adelante. Y estoy seguro que si ahorita que me estás escuchando y me estás viendo, tú te preguntas, ¿en cuántas ocasiones yo me he sentido también presionado, presionada u oprimida? Te vas a dar cuenta que han sido muchísimas veces en tu historia personal. Ahora, si te encuentras aquí escuchando y viendo este video, estando en esta clase, también es cierto que has salido adelante, que has podido hacer frente, has podido afrontar esas situaciones. A eso se le llama resiliencia, a la capacidad que tienes como persona para poder reconstruirte después de un evento crítico. Y esta capacidad la tenemos todas las personas. Es cierto que en el momento en que vivimos la situación crítica, pareciera que no contamos con recursos para salir adelante. Sin embargo, cuando poco a poco va disminuyendo la presión o aquello que te oprime, te vas a dar cuenta que sí cuentas con recursos para sobresalir. Así como te mostraba este tipo de materiales, nosotros somos mucho más que una esponja, mucho más que una banda de resistencia. Tenemos capacidades para decidir, tenemos la toma de decisiones en un momento crítico. Entonces, si pudiéramos desglosar la palabra resiliencia en algunos puntos específicos, te pudiera mencionar, primero, la capacidad que tienes tú para identificar el problema. ¿Qué tanto te das cuenta cuando te encuentras en una situación crítica? Un segundo punto es, ¿qué tanto afrontas la situación? Ya la identificaste. Un segundo momento es, ¿y qué capacidad tienes tú para hacer frente a esa situación que ya identificaste? Un tercer paso es, ¿y en qué nivel te encuentras tú de logro después de una situación crítica? Porque pudiera suceder que a lo mejor afrontas mucho las situaciones, pero te quedas con la sensación de no haberlo logrado, de no haber superado. Entonces, ser resiliente significa no solamente afrontar la situación, sino experimentarte que superas estas situaciones. Y hay un cuarto punto importante en la resiliencia, que es cómo te quedas después de la experiencia vivida. ¿Te quedas fortalecido o te quedas debilitado? Porque la resiliencia lo que te dice es que después de un evento crítico, generalmente nos quedamos fortalecidos. ¿Y a qué se debe esto? A varios factores.
te menciono uno, a la capacidad que tuviste de hacer frente a la situación, de no rodearla. Y esto te va fortaleciendo para futuras situaciones que se te presenten. Entonces, resumiendo, si yo te dijera en breves palabras, es la capacidad que tienes para reconstruirte como persona. Y segunda cosa importante, todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Y como es una capacidad, se puede desarrollar. Y es algo que hay que tenerlo presente ahorita que sigamos platicando. Entonces, ya te expliqué de dónde se toma esta palabra. Ya te dije también estos 4 elementos importantes a considerar. Te mostré ciertos materiales, como te lo decía hace un momento. Y si quisiéramos mencionar alguna definición, sería la capacidad que tiene la persona para reestructurarse y salir fortalecido después de un momento crítico que se le ha presentado. Entonces, así estamos abordando este tema de la resiliencia, y como te lo dije hace un momento, cada uno, cada una, hemos enfrentado y afrontado diversas situaciones, diverso nivel de complejidad, pero si ahí estás es porque has salido adelante y has logrado identificar esos recursos que te ayudan para afrontarlos. Una pregunta clave entonces es, oye, ¿y por qué unas personas logran salir adelante después de un evento crítico? ¿Y por qué hay personas que parece que se quedan ancladas en dicha situación? ¿A qué se debe esto? Algunas de las respuestas te las voy a ir presentando, aunque te recuerdo que en enlace, ya que te encuentres acá en el curso de resiliencia o en algún otro de los cursos que se abordan aquí, se podrá profundizar mucho más. Pero lleguemos al tercer punto, que se le llama factores de la resiliencia. Es decir, todo aquello que influye para que desarrolles la resiliencia o aquello que te debilita para ser resiliente. Entonces, así se clasifica. Se le llama factores de resiliencia y se pueden dividir en factores de riesgo y factores de protección. Vamos a abordar cada uno. ¿A qué se le llama factor de riesgo? Se le llama así a toda aquella situación, a todo aquello que cuentas o que tú tienes que te debilita al momento de afrontar cierta situación, cierta circunstancia. Entonces, se convierte en riesgo todo aquello que te va a limitar de cierta manera para salir adelante. Vamos a retomar algunos de los tipos de factores de riesgo y te los voy a clasificar en factores de riesgo personal, familiar, escolar, social. Entremos a cada uno. Hablando de factores de riesgo personales, solamente te voy a mencionar 2. Uno es si tu autoconcepto, si tu autoestima la tienes debilitada o dañada, una situación que te llegue, una circunstancia que tú vivas, ya vas como si fuera un partido de fútbol con un gol en contra. Es decir, este descuido personal se convierte en un factor de riesgo para cuando llega una situación, un evento crítico, te encuentras débil en ese momento. Entonces, hay que estar muy atentos, porque hay factores que están dentro de tu interior, que no dependen de otras personas, que no son de las circunstancias que te rodean. Entonces, aprendamos a identificar cómo me encuentro yo en mi propio autoconcepto, quién digo que soy yo, cómo me describo, y aún si diéramos un paso más, ¿cuál es el valor que le estoy dando a mi persona? ¿Qué tan digno, qué tan digna me descubro? Porque abordando desde ahí mi propia persona, yo sabré si estoy en riesgo ante un momento que se me presente crítico. Un segundo aspecto es, ¿cuál es la percepción general que tienes de ti misma o de ti mismo? ¿Tienes una percepción negativa de ti? Porque si es así, es un factor de riesgo muy grande. Toda situación que te llegue, estás débil en ese momento. Entonces, es como una alarma que se enciende para decirte, ten cuidado, porque una situación, por mínima que llegue, la percepción que tienes de ti es una percepción negativa. Entonces, claro que se convierte en un factor de riesgo. Estos son 2, como te mencionaba ahorita, pudiéramos dedicarle mucho tiempo para estar abordando diversos factores de riesgo en el ámbito personal. Por lo pronto, dejémoslo solamente en estos 2. Ahora,
Un segundo ámbito que te decía es el ámbito familiar. Y dentro de aquí quisiera dividirlo en el ámbito conyugal y en el ámbito propiamente familiar, incluyendo a los hijos. Hablando del ámbito conyugal, un factor de riesgo muy grande es si el tipo de comunicación que tenemos como esposos es una comunicación destructiva o agresiva. Si la manera como me comunico con mi esposa o te comunicas con tu esposo destruye a la otra persona, minimizas a la otra persona, o la manera como entablas el diálogo o no lo entablas, esto puede significar un riesgo muy grande como pareja. Por lo tanto, si llega un conflicto ahí al ámbito de tu familia, si como esposos tienen este factor de riesgo, claro que se encuentran debilitados para poder afrontar. Entonces, identifiquemos cómo te encuentras como esposo, como esposa, en este ámbito conyugal de la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Es una comunicación que los tiene en riesgo como pareja? Un segundo aspecto que pudiera ser un factor de riesgo muy grande. Si como esposos no han logrado construir un proyecto común, un proyecto de vida común, y se están viviendo como dos personas que comparten un techo, pero no tienen un proyecto que los une, se están viviendo de manera individual. Es decir, no hay todavía este ensamble como pareja para poder decir, estamos luchando, somos del mismo equipo y hacemos frente común a la situación que se presenta. Entonces, si falta en la pareja un proyecto conyugal común, se van a dar cuenta que un problema que llegue puede ser que lo atiendan de manera separada o puede ser que los debilite aún más. ¿Cómo se encuentran en este ámbito? ¿Han construido un proyecto común como esposos? Entonces, una pregunta clave en este ámbito conyugal es ¿cómo se encuentran? ¿Han logrado construir un proyecto juntos? ¿Han logrado establecer un sistema de comunicación que les ayude a salir adelante como esposos? Esto que abordamos ahorita es en este ámbito conyugal. Como les mencioné un momento atrás, también es importante abordar el tema del ámbito familiar, incluyendo a los hijos. Hablando acerca de este tema del proyecto educativo, es importante decir que necesitamos cada familia diseñar nuestro propio proyecto familiar. Es decir, tener claro hacia dónde vamos como familia. Aún más, si damos un paso atrás, también es cómo nos definimos como familia, cómo nos describimos, qué tanto como familia tenemos claro hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos conducir a nuestros hijos, cuál es el estilo que estamos empleando para educar. Ese es uno de los grandes temas que se abordan aquí en la maestría en Enlace. Cuando se aborda desde pedagogía, desde orientación familiar, desde consultoría, ¿cuál es aquel estilo que empleamos los papás para educar? Entonces, si falta un proyecto educativo familiar, nos encontramos en riesgo. Lo mismo como lo mencionábamos en el ámbito conyugal. Necesitamos como familia tener claro hacia dónde vamos y que estén bien establecidos hasta la ruta por donde queremos ir. Claro que se vale la espontaneidad, claro que se vale en cierto momento improvisar, pero solo se vale improvisar cuando se planea, porque esto te da un margen de poder moverte porque tienes el punto claro de llegada. Entonces, un factor de riesgo es la falta de un proyecto educativo familiar. Un segundo aspecto es el ámbito de la afectividad. ¿Cómo se encuentra tu familia en la manifestación afectiva? ¿Cómo están los vínculos afectivos, papás con hijos, los hijos entre hermanos? Este ámbito de la afectividad nos fortalece en momentos de crisis. Si llega un momento crítico para la familia, pero se encuentran fortalecidos en sus vínculos afectivos, se van a dar cuenta que hacen un frente común, que pueden afrontar aquel evento, aquella situación crítica y poder salir adelante. Entonces, ¿cómo se encuentran como familia en estos dos aspectos? ¿Les falta un proyecto educativo como familia? ¿O los vínculos afectivos se encuentran débiles allá en casa? Estos son algunos de los factores que se convierten en riesgo en el ámbito familiar. Otro de los aspectos que les mencionaba a tratar es
los factores de riesgo, pero en el ámbito de la escuela. Te voy a mencionar dos. Uno es el tipo de organización entre los que conformamos la comunidad educativa se encuentra débil. Falta organizarnos como equipo de trabajo. Si es así, llega un evento crítico al ámbito de la escuela y nos encuentra desarmados, nos encuentra desorganizados para hacerle frente. O bien dices, no, en eso creo que no es un factor de riesgo, pero más bien es en el estilo de relación y en el ambiente que generamos dentro de la escuela. Es un ambiente agresivo, es un ambiente individualista, es un ambiente donde falta un bien común. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si llega un factor de riesgo, o un factor crítico en ese momento, se van a dar cuenta que están debilitados para hacerle frente. Entonces, son dos los aspectos que yo te puedo mencionar en un primer momento. El tipo de organización que tienen es débil, falta organización, o el tipo de ambiente que han generado, el estilo de relación que se establece, los debilita como equipo de trabajo. Otro de los ámbitos a tratar es el ámbito social, es decir, más allá del ámbito de la escuela, más allá del ámbito de nuestra familia, cómo se encuentra el contexto social. Y también te voy a mencionar dos factores que se pueden convertir en riesgo. Número uno, el tipo de modelaje que se presenta en la sociedad. ¿Qué tipo de modelos se presentan para nuestros alumnos, para nuestros niños, para nuestros adolescentes? ¿Son modelos autodestructivos? ¿Son modelos que llevan a la destrucción del ámbito familiar y de la escuela? ¿Son modelos que no ayudan a crecer? ¿Son modelos que atentan a la dignidad de la persona? Hay que estar atentos. ¿Qué tipo de modelos se están presentando en la sociedad? En los diferentes aspectos. Puede ser en el ámbito de la comunicación en medios, o puede ser en el tipo de relación, tipo de personas, de modelos que se nos presentan en la vida común. Un segundo aspecto es qué tipo de ambiente se genera en la sociedad. Esta violencia, esta agresión explícita e implícita que estamos viviendo, ¿nos debilita como personas? Si como sociedad, en nuestro propio estado o a nivel nacional, nos encontramos débiles por el tipo de relación, el tipo de ambientes agresivos y violentos, claro que llega un evento crítico y nos está encontrando débiles también en el ámbito social. Hasta aquí te menciono todos estos factores como ejemplos en los diferentes ámbitos, en el personal, conyugal, familiar, escolar y social. Pero también es importante saber que contamos con factores de protección. Así como puede haber factores que nos debilitan, hay factores que nos protegen. Y para ayudarnos en la estructura, lo voy a manejar igual, en el ámbito personal, conyugal, familiar, escolar y social. Abordemos cada uno de ellos. En el ámbito personal, ¿qué viene siendo un factor de protección? Es toda aquella característica o cualidad que te hace sentirte fuerte, que te hace sentir protegido, que te experimentas fuerte ante un evento crítico, ante cualquier situación que se te presente. Así como decíamos que si autoestima y autoconcepto se encuentran débiles, puede ser al contrario. Puede ser que el autoconcepto que tienes y la autoestima que tienes, la valoración que te das como persona, es lo que te mantiene firme. Por lo tanto, se convierte en un factor de protección. Llega un evento crítico y tú como persona te encuentras como una persona digna, con un justo valor, que te encuentras en un concepto válido y justo hacia tu persona, te vas a dar cuenta que puedes afrontar la situación que se venga. Otra cosa es la percepción que tienes tú. Como te mencionaba hace rato, puede ser un factor de riesgo, pero ¿qué tal que sea un factor de protección? Que la manera como te percibes hasta corporalmente, hasta físicamente, que te consideres una persona fuerte, que te consideres una persona atractiva, esto puede convertirse en un factor de protección. Llega una situación crítica y dices, oye, si la percepción que yo tengo es que sí cuento con recursos, que soy una persona valiosa y que puedo salir adelante, claro que son protecciones que te das para ti mismo para poder afrontar cualquier situación que llegue. Esto en el ámbito personal. Ahora, si nos vamos al ámbito de esposos, al ámbito conyugal. Hace rato hablábamos acerca
de un tipo de comunicación que fuera denigrante hacia la dignidad de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque se destruyen, porque se agreden. Pero ¿qué tal que la comunicación que tienen es un estilo asertivo? Ahí se convierte en un factor de protección. ¿Por qué? Porque van a saber entablar una comunicación que los construye como esposos, que saben que pueden dialogar cualquier situación que se presente. Entonces llega el evento crítico y el estilo de comunicación que tienen como esposos los fortalece, los protege ante este evento. No los hace inmunes, los fortalece. Es decir, van a poder afrontar esa situación con mayor nivel de logro, ¿sí? Porque no están débiles en la comunicación. ¿Y qué tal que el proyecto como esposos sí lo hicieron? Es decir, si han venido trabajando en algo común, si cuentan con un proyecto como esposos, entonces se convierte en un factor de protección. ¿Por qué? Porque tienen una meta común a llegar y han trazado un camino como esposos. Ahora, en relación con los hijos, si ustedes ya identificaron que el estilo educativo que emplean como esposos los construye, los fortalece y además encaminan a los hijos para su propio desarrollo, se están fortaleciendo. Entonces, también en el ámbito familiar, el estilo que emplean como padres de familia para educar se convierte en un factor de protección. Y así como la falta de afectividad o la manifestación agresiva de la afectividad se convierte en un factor de riesgo, las manifestaciones sanas y los vínculos afectivos fuertes se van a dar cuenta que se convierte en un factor de protección ante cualquier evento que se presente. Ahora, en el ámbito escolar, si en el ámbito escolar han logrado fortalecerse como equipo de trabajo y el estilo de relación que establecen es un estilo de relación que los construye como personas, que los hace luchar por un bien común, se van a dar cuenta que tienen un factor que los protege ahí como equipo de trabajo, porque tienen claro que tú estás siendo parte de un equipo queriendo llegar a una meta común. Por tanto, el estilo de relación que establecen genera un ambiente que los protege y que los fortalece ante cualquier situación que se presente. En el ámbito social, es cierto que al inicio de la clase del día de hoy hablábamos que hay circunstancias en este contexto que pueden ser debilitantes, que pueden ser destructivas, pero también es cierto que ahorita se están dando modelos a seguir de personas que están saliendo adelante, que están encontrando recursos para afrontar la situación. ¿Qué tenemos como sociedad? Es cierto que cada vez más la organización social nos ha ido orillando o nos ha ido presentando un modelo de cotos en donde vamos formando pequeñas células, donde ahí buscamos la manera de protegernos, donde ahí buscamos una vigilancia. ¿Qué es lo que tendríamos que tener presente? Estos pequeños grupos o cotos se convierten en comunidades, en verdaderas comunidades de crecimiento y de desarrollo, o son solamente estrategias para aislarnos de los demás, en donde quizá aún viviendo en estos pequeños grupos o comunidades no generemos comunidad, no generemos un bien común y quizá hasta desconozcamos con quienes vivimos como vecinos. ¿Cómo hacerle para protegernos como sociedad? Darnos cuenta de que somos parte de un grupo, que somos una parte de los demás, que somos seres sociales. Por lo tanto, contaremos con factores protectores mientras más nos abramos también a los demás. Si yo me enfoco solo en mi propia necesidad, se me olvida que también existe la necesidad del otro. El estilo de relación que establezca yo socialmente va a marcar también si es un factor de riesgo o un factor de protección. Ojalá que vayamos buscando estrategias que nos construyan como grupo social. Pero, ¿cómo hacerle para identificar si es un factor de riesgo o un factor de protección? Existen infinidad de estrategias que pudiéramos abordar. Yo el día de hoy solo te voy a mencionar dos. Ya aquí en Enlace, cuando estudies aquí con nosotros, te vas a dar cuenta que en las diferentes materias irás teniendo o cobrando por ahí forma con diferentes estrategias que tú puedes ir empleando para hacer frente a las diversas situaciones. Vayamos entonces a nuestro cuarto punto, estrategias de resiliencia. Como te comenté, hoy te voy a presentar dos. Primera estrategia, le estoy llamando
cuidar a nuestro narrador interno. Ante una situación crítica que te llegue, fíjate mucho cuál es el discurso que manejas en tu interior, porque se ha comprobado que a veces nuestro narrador interno empieza a fatalizar y empieza a decirte que el impacto que va a tener ese evento va a ser un impacto durable, va a permanecer mucho tiempo y el nivel en que te va a afectar va a ser un nivel altísimo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos que ese impacto y esa duración en realidad no son como el narrador interno nos lo cuenta. Entonces, una estrategia educativa es aprendamos a educar a nuestro narrador interno. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos decimos nosotros cuando estamos en medio de una crisis? Te voy a dar ejemplo. Nos decimos, no voy a poder. Esto es lo peor que me ha pasado. Yo nunca pudiera salir adelante ante esto. Fíjate, esta es una narración que podemos manejar en nuestro interior y hay que tener mucho cuidado. Eduquemos a nuestro narrador interno. ¿Y cómo hacerlo? Eduquémoslo, enseñémosle la palabra esperanza, enseñémosle el lado positivo que también existe, enseñémosle que cuentas con recursos y algo importante, sin minimizar el problema, sin minimizar el evento crítico. Digámosle también al narrador interno, ¿sabes qué? Esto va a pasar. Esto tiene que llegar un momento en que termine. Si estoy pasando por un momento de duelo, que yo sepa que ahorita me toca vivir esta etapa del duelo, que es lo más crítico, pues a vivir con todo lo que ello implica. Pero ser consciente que también va a llegar un momento donde va a pasar esta etapa y va a llegar la siguiente, sin minimizar lo que estamos viviendo en ese momento, sino aprender a dimensionarlo. Y hay que decirnos en nuestro propio discurso, todo pasa, todo pasa. Entonces, primera estrategia, educa a tu narrador interno. Enséñalo a tener esperanza, enséñalo a dimensionar el problema, enséñalo a decir que no es para siempre la situación crítica que están viviendo. Una segunda estrategia que te puedo compartir, yo la pondría en una sola frase. Las circunstancias que yo viva me van a afectar, pero no me pueden determinar. Te la voy a repetir. Las circunstancias que yo viva me pueden afectar, pero no me van a determinar. Si yo estoy convencido que hay situaciones que influyen en mí, que me afectan en todo tipo de maneras, es importante también ser consciente que aún en medio de una situación crítica, sigo teniendo la capacidad de decidir y yo puedo tomar la decisión de hacerle frente a esta situación, de buscar diferentes estrategias para poder salir adelante, o bien, yo digo, me paro desde el lado de la fatalidad y prefiero vivirme como víctima y prefiero decir que no puedo, porque puede ser también que le obtenga ganancia con esto porque me quedo de una manera pasiva. O digo, ¿sabes qué? Esta decisión que estoy tomando no es la correcta, porque la decisión que más me puede ayudar es que me pare del otro lado y empiece a ver mi historia de vida como una construcción en medio de la adversidad. Es decir, sí he pasado por momentos difíciles, han sido momentos críticos, pero también he contado con los recursos para salir adelante. Entonces, ¿me influye lo que estoy viviendo? Claro que me influye, pero no me determina, porque yo puedo, después de un evento crítico, seguir adelante. A lo mejor es muy trillada la frase que dicen, que cuando te caigas te levantes. Pues sí, efectivamente así es y sí funciona, porque yo sé que cuando estoy caído pues me va a doler, pero sé también que tengo la capacidad de ponerme de nuevo de pie para seguir adelante. Hablar de resiliencia no es hablar de fantasías, no es hablar de ingenuidad, es hablar de la capacidad que tienes para poder reconstruirte, para poder salir adelante como persona, salir adelante como esposos, salir adelante como familia, como escuela, como sociedad. Para ir cerrando la clase del día de hoy, quiero darte un ejemplo de algo muy real. Todos hemos escuchado acerca de los moluscos, esos animales que viven tanto en agua dulce como en agua salada. Se dice que cuando en el molusco entra un pequeño grano de arena o hasta alguna bacteria o algo que le cause irritación al molusco,
y que empieza a sentirse incómodo, el molusco, una vez que entró esto que le está lastimando, empieza a generar una sustancia en su interior. Esta sustancia se le llama nácar. Y lo que empieza a hacer es a cubrir todo aquello que le está lastimando para poder decir, si esto entró aquí, dentro de mi propio cuerpo, yo empiezo a cubrirlo con nácar y después de un tiempo, este nácar que estuvo cubriendo aquello que se convirtió en algo agresivo en un primer momento, se convierte en una perla. Entonces, si tomáramos como ejemplo esto que te estoy compartiendo, una situación muy grave que hayas vivido como persona, como esposos, como familia, como escuela, o que estemos viviendo como sociedad. No se trata de negar aquello que estamos viviendo, sino saber que tenemos la capacidad para sacar algo que valga la pena de esa situación crítica que estás viviendo. Sí se pueden construir perlas de aquello que en un primer momento dañó. Vuelvo a decirte lo que te comenté hace un momento. No se trata de ser ingenuos, se trata de ser realistas y decir que esta capacidad la tenemos todas las personas. Vivamos el momento crítico que nos toca vivir, pero con la conciencia de que podemos reconstruirnos. Todo esto que hemos platicado el día de hoy en esta clase, como te lo comenté al principio, me interesaba mucho enfocarlo a ti como persona. Cuídate como persona. ¿Por qué? Porque tus alumnos con los que vas a tener contacto, con los que vas a dar tus clases, con quienes vas a compartir alguna materia, están esperando también adultos que les modelen que vale la pena salir adelante. Adultos que se conviertan en un referente válido para decir que en medio de la adversidad sí se puede crecer. Cuando aquel niño te llega de un ámbito familiar adverso, cuando te habla de situaciones críticas que están viviendo allá en su contexto y voltean a verte, quizá lo que están buscando es un punto, un faro, por dónde ir, por dónde conducirse para decir, ¿de quién puedo tomar esta luz para encontrar algo en este medio de la oscuridad? ¿O quién se puede convertir en mi modelo a seguir? Quizá, y estoy casi seguro de esto, que para muchas y muchos de ustedes, esos alumnos te ven como un modelo de papá, como un modelo de mamá. Porque están buscando referentes adultos que les digan que sí se puede salir adelante en medio de la adversidad. Diles cada vez que tú puedas, anúnciales cada vez que tengas la oportunidad de que se pueden reconstruir como personas y que se puede salir adelante en medio de cualquier evento crítico. Pues esta es la clase que quise compartir contigo el día de hoy. Como te lo dije en un principio, solo es como una probadita de todo aquello que puedes recibir en el curso de resiliencia que se ofrece aquí en Enlace Occidente. Igual en otras temáticas, en otros temas que son muy ricos también para la formación docente. Aquí te esperamos y quedo totalmente a tus órdenes. Soy Antonio Arellano Ramos, como te lo dije al inicio. Que la pases muy bien.